1, del 1 al 9. Y es un poco acerca ya del establecimiento de Israel sobre la tierra prometida. Y cada una de estas cosas que el Señor habló son símil de lo que también nosotros esperamos, una tierra prometida. Ya esperamos nosotros esa tierra prometida. Pero dentro de esta tierra, o antes de poseer la tierra prometida, Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros, ¿ya? Con cada uno de nosotros. En este caso trataba con Josué, pero en definitiva la palabra siempre es actual, ¿ya? Y tiene que tratar también con nosotros, porque pasa exactamente lo que le decía Josué, pasa ahora o pasa también en nosotros. Lo vamos a leer primero y lo vamos a desarrollar, ¿ya? Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Hiteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre nos trae bendición. Es una palabra para nosotros, y aunque fue escrita hace muchos años, una palabra viva y actual para nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Yo le puse al título retroceder nunca, rendirse jamás. Retroceder nunca, rendirse jamás. 2000, como 4000, 5000 años atrás, ya estaba dada esta palabra de acerca de esta tierra que se están peleando, ya que en la actualidad han pasado como 4000 años, 5000 años, y se siguen peleando la tierra, y se siguen odiando, ¿ya? Y vemos que Israel, bueno, no voy a contar la historia de Israel después que se tomó nuevamente su tierra prometida, después que salió del exilio, pero ha sido constante y poco a poco ha ido tomando terreno y para poseer la tierra que Dios les había dado. Y yo recién decía, también hay un símil sobre nosotros acerca de una tierra prometida. También tenemos una tierra prometida, pero para poseer la tierra prometida, Dios tiene que hablar con nosotros de la misma forma que habló con Josué. Y siempre cuando uno lee las Escrituras debe saltarle inmediatamente por qué razón hay una reiteración acerca de este esfuérzate. Esfuérzate en el 6 y sé valiente. En el 7 solamente esfuérzate y ahora sé muy valiente. Y el 9 mira que te mando que te esfuerces. Ahora, siempre pienso y trato yo de preguntar a las Escrituras cuál será la razón de que hay un asunto reiterativo acerca de Josué, para decirle a Josué, o al ser humano, si lo ponemos así en ese contexto, de que tiene que esforzarse. Ahora respondo y digo, ¿es que seamos poco esforzados? Que Dios
Dios tiene que estar constantemente. Estamos hablando de Josué, el líder, el que estuvo al lado de Moisés, el que estuvo al lado del que tenía que repartir la tierra, el que estuvo allí esperando a Moisés que bajara con las tablas de la ley, el que aprendió todo al lado de Moisés. No era cualquier persona. Pero también pienso la razón por qué Dios insiste, o tal vez es reiterativo, y yo veo un Dios reiterativo, dándonos, instándonos, hablándonos constantemente, que no debemos quedarnos porque este tránsito que tenemos en este mundo que es pasajero es corto. ¿Cuánto viviremos? ¿50, 60, 70, 80? Los más que son más longevos llegarán a los 85 y serán pocos los que pasen por ahí. Es corto en relación a todo lo que espera en la eternidad, sea en la eternidad con Dios o sea en la eternidad con el diablo, con el maligno, porque van a haber dos eternidades. Entonces, Dios está constantemente ahí motivándonos, incitándonos a que debemos de alguna forma ser esforzados. Y creo que Dios, como nos conoce, sabe perfectamente que no somos esforzados. Ahora, nos encontramos en este pasaje y nos encontramos justo en un acontecimiento que iba a suceder, y el acontecimiento que ellos habían esperado por tantos años. Habían pasado muchos años en Egipto, ya más de 300 años, 460 creo, si no me equivoco, 430. Ya, habían pasado muchos años en Egipto, de que Dios había llamado a Abraham para hacer de él una gran nación. Había pasado mucho tiempo ya, después ellos esclavos en Egipto, y ahora después 40 años en el desierto. Entonces uno dice, ¿cuál es el trato? ¿O por qué es un trato tan estricto de parte del Señor? Están frente al acontecimiento donde ellos habían visto todas las maravillas de Dios. Habían visto las plagas, habían visto cómo Dios había salvado, habían visto cómo Dios los había sacado de millonarios, habían visto todo. Pero resulta que el ser humano tiene la mente, muy corta, muy estrecha. Tenemos esa memoria, esa memoria muy corta, muy estrecha, y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos fáciles de olvidarnos. Nos olvidamos, como yo decía las meses pasadas, nos hemos olvidado ya de que ayer Dios puso un alimento sobre nuestra mesa y nos damos gracias por eso. Nos hemos olvidado de la salvación de Dios, de lo que significó la salvación para nosotros, o de la libertad que Dios nos hizo en nuestra vida, o de la liberación que Dios hizo en nuestra vida si estamos endemoniados. Ahora, están ahí frente al gran acontecimiento. Y yo me imagino a Josué también después en el capítulo, si no me equivoco, del capítulo 5, en el 5:13, cuando ellos están frente a Jericó. Y veo a Josué también de alguna forma, seguramente tenía dudas, tenía temores, estaba confundido, que cuando se le aparece el varón con espada desenvainada, él no discierne quién era y tiene que preguntarle, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Ahora yo pienso, ¿cuántas veces nosotros estamos en la misma situación? No discernimos si es el Señor el que nos está hablando o es el maligno que nos está llevando a apartarnos del Señor. Y muchas veces tenemos esa concepción un poco pasiva, y tenemos esa concepción un poco de humildad, o tal vez no vemos la gravedad de la situación. Y ellos están frente a este acontecimiento, lo que Dios les había prometido. Ellos habían puesto a morir a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Habían visto cómo en ese transitar de estos 40 años en el desierto, muchos no pudieron ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran avaros, porque eran mentirosos, porque eran pecadores, porque nunca se arrepintieron, porque nunca reconocieron que Dios les había sacado con libertad. Y uno piensa y dice, qué tristeza, después de haber esperado tanto, no alcanzar la tierra. Este mismo Moisés, que en definitiva se lo llevó a Dios, porque nunca encontraron el cuerpo de Moisés, pero en definitiva por un asunto que uno podría decir, pero no era tanto el asunto
justo cuando él se molesta y en vez de hablarle a la roca, le pega a la roca, y después Pablo habla que la roca era Cristo, y Dios dice, por eso solamente la vas a ver de lejos y no vas a entrar. Entonces encuentro un Dios que es demasiado celoso y demasiado santo en circunstancias que muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos jugando al filo, pero al filo, estamos en la cornisa y no podemos caer. Ahora ellos habían visto lo abundante, la tierra esta, una tierra de abundancia, ellos no habían pensado en la bendición de salir de la esclavitud a la tierra de la esperanza. Aleluya. Pero muchas veces también he pensado que a pesar de haber salido de la esclavitud todavía la tenían aquí en la cabeza y no podían ser libres. No podían ser libres, todavía eran esclavos de la cabeza aquí y no podían comprender o entender lo que era la libertad. Ahora, Dios, la forma de la preocupación a pesar de sus corazones altivos, pecadores, pero Dios allí estaba dándoles esperanza, diciéndoles que si tenían sed, les daba de beber, si tenían hambre, les daba de comer, si había mucho sol, les mandaba una nube, si había mucho frío, les mandaba una columna de fuego. Estaba allí Dios siempre presente. Y vuelvo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios actúa de esa forma en nosotros que somos tan desobedientes? Pablo habla y dice que todos, hablando de la roca, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dios, teniendo hambre, ellos tuvieron hambre, pero ¿qué hace Dios? Dios les manda maná, el pan del cielo, para saciar su hambre. Y el Señor Jesucristo después, años después, Él habla y dice, yo soy el verdadero pan caído del cielo o que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que viene a mí, el que me cree, no tendrá sed jamás. Habían visto morir sus padres, sus amigos, sus hermanos, pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, cada una de estas situaciones vemos a un Dios presente, a un Dios que está atento, un Dios que está preocupado por lo que ellos iban pasando, a pesar de la situación. Y es allí donde nosotros tenemos muchas veces que mirarnos al espejo y pensar y decirle, ¿qué tienes conmigo? ¿O por qué tienes tanta bondad, o tanta misericordia, o tanta paciencia? Si me equivoco, si fallo, si peco, si soy rebelde, si no soy tan esforzado, ¿por qué se insiste conmigo? ¿O por qué insiste Dios con usted? Ahora, ¿qué pasa? Cada una de las situaciones que este pueblo debía vivir era para ser perfeccionados en todas las áreas de su vida, para poder entrar en la tierra prometida. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar diferentes situaciones? Tenemos que ser de alguna forma parecernos a Cristo. Por eso existe lo que se llama esta santificación, este caminar, este proceso, este transitar, este peregrinar, en donde en definitiva tenemos que irnos pareciendo un poco más al Señor. Ahora, para poder entrar a la tierra prometida, ellos tenían que aprender a saltar las barreras, los obstáculos que muchas veces se levantan cual olas en nuestras vidas para detenernos, para detener nuestro avance. ¿Y qué pasa? Yo siempre me imagino que a veces uno avanza, pero a veces pasa una situación y muchas veces tenemos o retrocedemos, no porque Dios quiera que retrocedamos, sino porque Dios quiere que nosotros avancemos. Pero muchas veces avanzamos 3 pasos y a veces retrocedemos 5, solamente por nuestro mal carácter o porque no creemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Lo primero que me salta cuando veo que ellos están allí y que nuevamente ellos dudan, nuevamente hablan, nuevamente empiezan a murmurar, lo primero que uno tiene que hacer es dejar atrás lo vivido. Aquellas situaciones que hemos vivido, porque si no nos despojamos del viejo hombre, no podemos avanzar. Es lo que le dijo Dios a la pecadora, capítulo 7 de Juan, le dijo, vete,
pero no peques más. Te perdono. Y creemos, yo creo en el perdón de Dios. Creo en la restauración de Dios. Pero ¿cuántas veces, aleluya, Dios tiene que volver a insistir con nosotros y volvemos a pecar con pecados pasados? Entonces, dejar atrás lo vivido. Y yo tengo un dicho, que lo he dicho muchas veces, hay que echar para adelante, para adelante, para adelante, porque para atrás ni siquiera para tomar impulso. Porque un paso en falso que demos nos puede costar la vida. Un paso falso que demos nos puede costar la vida. Hay casos característicos en las Escrituras que pierden la bendición por no dejar atrás aquello malo que se vive. Y para nosotros el caso más característico, ya que el Señor Jesucristo habló acerca de eso, era la mujer de Lot. Porque ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Y cuántas veces pasa en nosotros como creyentes? Es que no queremos dejar lo que nos atrae, el pecado nos atrae. Y como el pecado nos atrae, no lo queremos dejar atrás. Pero jugamos al Evangelio. Hablamos, podemos hablar en lenguas, cantar, danzar, hacer un montón de cosas. Pero aún ahí está aquello que no queremos dejar atrás. Jesucristo diciendo, aleluya, ninguno que poniendo su mano o sus pies en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O muchas veces hasta el mismo Señor Jesucristo usa lo que es la mujer de Lot. Y todos usamos a la mujer de Lot como algo no positivo, algo negativo. El Señor Dios quería liberar a Lot, a su familia, a sus hijos, a su mujer, pero estaban tan insertos en Sodoma. Y parte simplemente porque los pastores de Lot y los pastores de Abraham se peleaban entre ellos porque había más pasto, por el agua, por esto y lo otro. Y hay un asunto, una división salomónica. Y Abraham le dice, ¿sabes, Lot? Mira, elige el lugar para donde quieres ir. Si vas para el norte, yo voy para el sur. Si te vas al occidente, yo voy para el oriente. Elige el lugar. Pero ¿cuántas veces elegimos mal? No elegimos bien. ¿Por qué? Porque no eligió la llanura, había verde, estaba bonito, había agua, había esto, lo otro, y Abraham se fue para el otro lado. ¿Pero por qué? Porque él confiaba en Dios, porque Dios lo iba a sustentar. ¿Y qué pasó con la familia de Lot? Fue tanto que se fue acercando a Sodoma, que terminó viviendo dentro de Sodoma. Y su mujer, de la misma forma, porque cuando la orden de Dios era, sal de ahí, pero no mires atrás. Nadie tiene que mirar para atrás. ¿Y qué pasó? Su corazón, ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su alma? Estaba tan mimetizada con eso, su carne, aleluya, estaba tan mimetizada con eso, sus emociones, sus pensamientos, toda la maldad que existía, que miró hacia atrás y quedó convertida. Hasta el día de hoy todos la señalamos como la mujer de Lot que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ahora, ellos estaban frente a la gran conquista, a las puertas de la tierra que Dios había prometido siglos atrás. Yo creo, y yo decía antes, ya, tal vez, a lo mejor en mi vida vivo no voy a ver la venida del Señor, tal vez no lo voy a ver. Yo me gustaría verlo, me gustaría estar vivo cuando venga el Señor, no sé. Pero estaba hablando del tiempo, aleluya, yo creo que siempre estamos a puertas de la venida del Señor. Y las noticias veíamos, yo lo veía en la mañana, Jaime me había contado algo anoche, pero yo lo veía en la mañana y veía cómo estos ataques de Irán hacia Israel, de Israel hacia Irán, a Irán, de Israel hacia Hamas, de Hamas para allá, y había otro en el norte que no puedo acordar el nombre. Ahora, vemos cómo eso es una bomba de tiempo, que el Señor en cualquier momento se abren los cielos y viene el Señor. Pero ¿cuántos pierden el momento? ¿Cuántos a último momento pierden toda su bendición? ¿Por qué? Porque fue más agradable el pecado. Ahora, el Señor le dijo, la tierra que pisares es tuya, de tu descendencia, y todo lo que pisares frente a la planta de sus pies es tierra de Jehová. Ahora, hay dos cosas frente a esta situación, frente a una actitud. Siempre, frente a esto hay dos situaciones.
Y siempre haber dos situaciones frente a cualquier desafío que nosotros nos tomemos. Uno negativo y uno positivo. No hay términos medios en esto. Positivo o negativo. Ahora, frente a esa actitud, uno puede decir, estamos frente al otro lado estaba la tierra prometida. Bien, sale el Jordán y al otro lado está la tierra prometida. Para nosotros, y yo digo, ¿cuánto tiempo nos quedará por vivir? O sea, salimos en la mañana y como decían, había en la micro antes decían, solo Dios sabe si vuelvo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Solo Dios sabe si vuelvo. Y realmente solo Dios sabe si volvemos. Solo Dios sabe si volvemos. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener una actitud negativa. Y ellos podrían pensar, no, ¿para qué vamos a cruzar el Jordán cuando estuvimos frente al Mar Rojo? No, ¿para qué vamos a cruzar el Jordán? No, es que no podemos entrar al agua, el agua está fría. Me puedo enfermar, estamos mejor acá. Ahí hay que desmalezar, hay que construir, hay mucha plata, no podemos pagar, hace mucho frío, hace mucho calor, queda muy lejos. Cada una de esas actitudes son actitudes negativas. Y yo digo, ¿qué pensará el Señor con nosotros? ¿Qué pensará el Señor de nosotros? ¿Y qué habrá pensado el Señor de ellos? Les doy todo. Les doy lluvia, les doy agua, les doy sol, les doy alimento, les doy salud, les doy trabajo, les doy hijos, les doy casa, porque todo es de Él. Si no, el asunto, no es que con el sudor de mi rostro ahí, yo me lo gané, pero si no hay salud, hasta ahí no llegamos. O solamente, como algunos dicen, un resfriado nomás que nos dé. Un resfriado, el virus del resfrío. ¿Y qué pasa con el virus del resfrío? Los tira a la cama. ¿Y qué se puede hacer cuando están resfriados? ¿Cómo se siente cuando está usted resfriado? Que le duele la cabeza. Algunos dicen que le duele hasta el pelo. No sé si le duele el pelo a algunos. ¿Ya? Que le duele el pelo, que le duelen los huesos, que no se puede sonar, que se le obstruye la garganta, que se obstruye la nariz, todo lo demás. Solamente el virus del resfrío. Nada más, vamos a poner algo más grave. Y ahí quedamos. Y ahí se acabó la fuerza, se acabó todo lo demás. Entonces, no agradecemos en el momento de la bendición, no recordamos todo lo que Dios ha hecho. Y también puede existir una actitud positiva. Sí, vamos, sí, crucemos, sí, conquistemos, sí, podemos hacerlo. Dios está a nuestro lado, Dios peleará con nosotros, Él es nuestra confianza. ¿Se dan cuenta que la actitud es diferente? Y yo creo que es allí donde Dios aplaude sobre nosotros y dirá, sí, ese es mi hijo, ese sí vale. Ese sí tiene actitud. ¿Actitud por qué? Porque es una persona agradecida. Porque eso es lo que tenemos que ser, personas agradecidas. No recordar lo que vivimos atrás, porque si recordamos lo que vivimos atrás, solamente va a producir en nosotros dolor, tristeza, y no queremos volver atrás. Porque lo único que nos produjo el atrás es dolor. Entonces, aleluya, ¿cuántos de nosotros, aleluya, tenemos una actitud positiva o una actitud negativa frente a las situaciones que nos enfrentamos cada día? Como iglesia, como matrimonios, como hijos, como ciudadanos, porque nos enfrentamos constantemente. Y es ahí donde tenemos que tener el discernimiento. Me acuerdo de Pedro cuando él camina sobre las aguas. Y cuando el Señor le dice, vamos Pedro, ven. Vemos el desafío, cómo Dios nos desafía. Y uno podría decir, todos sabemos que no podemos caminar sobre las aguas. Pero el Señor, el que lo estaba desafiando, le decía, ven Pedro, vamos, camina, si yo sé que tú puedes hacerlo. Pero no es por tu fuerza, es por la gracia de Dios. Simplemente es gracia divina. El resto de los discípulos, todos se quedaron mirando, todos atemorizados. Pero Pedro caminó. Y en un momento dado, claro, se empieza a hundir y el Señor le dice, pero Pedro, ¿qué te pasa? ¿No tuviste fe, hombre de poca fe? ¿Dónde estaba tu fe? ¿No habías tenido fe en poner el primer pie sobre las aguas y seguirte caminando? Pero ¿qué pasa cuando vemos las circunstancias de la vida? ¿Qué pasa cuando empezamos a ver lo difícil que pueden ser las cosas? Es allí donde nos hundimos. Pero si nosotros podemos, como dice la Escritura, ¿ya? Dice que Pedro le quitó la vista al Señor.
¿Qué pasa cuando nosotros nos desviamos? Desviamos nuestra vista, porque el juego del maligno es que nosotros desviemos nuestra vista del Señor. Y cuando desviamos nuestra vista del Señor, nos vamos a hundir. Si dejamos que nos susurre el maligno al oído, nos vamos a hundir y vamos a perder. Ahora, volviendo al texto, ¿cuál era la orden a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Y yo creo que todos los días Dios tiene que hablar con nosotros y decirnos: esfuérzate, tienes que esforzarte, esfuérzate un poco más. Sé que estás cansado, sé que hace frío, sé que hay problema económico, sé que hay problema con los hijos, sé todo eso, si Dios lo sabe todo. Pero ¿qué hay que hacer? Esforzarse. Esforzarse. Lo único que hay que hacer es esforzarse. Ahora, si Dios lo recalca en 3 oportunidades, decía yo, verso 6, esfuérzate y sé valiente. Ahora va el poco esfuerzo tal vez que podía tener Josué y el poco valiente que podía ser Josué. El 7, solamente, nada más, esfuérzate y ahora sé muy valiente. Y el 9 dice: ahora este es un mandato, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el 9 agrega un poco más: seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová Dios está contigo en donde quiera que vayas. Ahora yo buscaba a qué se refiere este asunto del esfuerzo. El esfuerzo tiene que ver con animarse, tiene que ver con fortalecerse, ¿ya? Animarse, como decir: ya, sí, yo puedo hacerlo, yo creo que sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr. Y esto no tiene que ver con simplemente porque, a pesar de que a lo mejor no podamos hacerlo, y un poco así como contaba el hermano Mauricio delante, acerca del testimonio de esta vecina suya, con su hijo, con muchas dificultades, ya que como un niño decía, tiene 18 años, pero como un niño de como 1 año y medio en su mentalidad, y está en silla de ruedas, parece todo eso. ¿Y qué hace la mamá? Me acuerdo de eso. Dice: no trata de hacerle las cosas más fáciles, porque eso decía el hermano, estoy tomando lo que decía. No trata de hacerle las cosas más fáciles a un niño con serios problemas físicos, sino animarlo a que haga las cosas. Pero uno puede decir: pero ¿cómo? Tal vez uno si lo mirara de afuera de ahí, porque es mala mamá. Podría hasta eso juzgarlo, que es mala madre. ¿Por qué? Porque la madre quiere de repente hacer todas las cosas a los hijos, es un daño que se les hace. Ahora, pero vemos que ahí tiene que ver con un esfuerzo, esfuérzate, pero anímate que puedes hacerlo. Y yo pensaba adelante, cuando él hablaba, y me acordaba de lo que iba a predicar, y me acordaba y pensaba en lo mismo. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación, ese pequeño de 18 años, en esa misma situación. Somos completamente inválidos de mente, inválidos del alma, inválidos del cuerpo, y Dios tiene que ir constantemente decirnos: esfuérzate, anímate, puedes hacerlo. Y claro, me veo yo mismo y digo: mí mismo, no creo que yo pueda hacerlo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Esfuérzate, anímate. Anímate, porque yo creo que tú sí puedes hacerlo. Ahora la Biblia habla del esfuerzo y destaca numerosos pasajes, ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y se ve cómo hay una virtud importante para la vida cristiana, y tiene que ver con la perseverancia en medio de las pruebas y la búsqueda de lo correcto. Porque además de eso tenemos que ser perseverantes. No podemos quedarnos con el primer pie. Si no podemos caminar, nos vamos a caer. O cuando uno le enseña a su hijo a caminar, ¿cómo le enseña a usted? Claro, al principio lo va guiando, pone sus manos, pero en un momento dado tiene que ayudar, tiene que decirles: puedes caminar. Y uno se alegra y aplaude cuando el niño camina como 2 metros y se va solo y se va para el lado y dice: ya se está arreglando a caminar. Pero al largarse a caminar se va a caer, va a dar miedo. Pero uno, ¿cómo lo hace? Lo anima. Puedes hacerlo.
Y Dios, de la misma forma, muchas veces estamos igual que ese niño, aprendiendo a caminar y nos da temor el dar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Y a pesar de que no es la madre la que nos está diciendo, el padre que nos está diciendo al frente, es Dios el que nos está diciendo: anímate, esfuérzate, sé valiente, tú puedes. Amén. Tú puedes. Tú puedes hacerlo. Vemos, yo decía, hay ejemplos en las Escrituras. Tenemos la exhortación de Pablo, Filipenses 13-14, dice: Pablo exhorta a los cristianos a olvidarse de lo que queda atrás y esforzarse para alcanzar lo que está delante, buscando la meta celestial, olvidándome de lo que está atrás. Es olvidarse de lo que está atrás. No es decir: yo no tengo pasado. No, yo tengo pasado, tengo mi propia biografía. Pero no, cuando habla de olvidarse, es que no yo vuelvo a revolcarme como dice Judas, ya como la puerta recién lavada se vuelve a revolcar en el barro, o como el perro vuelve a su vómito. No, dice, debemos nosotros olvidarnos del pecado que quedó atrás. O la perseverancia de Moisés, el líder del pueblo de Israel, demostró un gran esfuerzo y perseverancia en guiar a su pueblo a través del desierto y la tierra prometida. Y se imagina todas las veces que Moisés tuvo no ganas de seguir. Pero también Dios los esforzaba y se animaba y decir: bueno, yo creo que si Dios me llamó para esta misión, tengo que seguir hasta el final. O la invitación del Señor, la invitación a servir al Señor, como dice Romanos 12:11, se anima a los cristianos a esforzarse, a no ser perezosos, sino a servir al Señor con un corazón ferviente. O como en Proverbios, llamado a la diligencia, dice que todo esfuerzo tiene su recompensa. Proverbios 28:19 dice: enfatiza que el esfuerzo en el trabajo lleva a la abundancia. O Isaías 40:31, renueva a las fuerzas, afirma a que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. O como dice Romanos 12:21, la exhortación a vencer el mal con el bien anima a no dejarse vencer por el mal, sino a vencerlo con el bien. Y podríamos hablar cada uno de nosotros: usted es esforzado, y yo veo este día frío, harto frío hace el día. Ustedes que yo soy veranista y no soy invernista, pero me animo, ¿ya? Y me animo y veo la hora de la mañana, ya son las 6:30 de la mañana, y yo ya estoy en pie, y ya estoy orando, estoy buscando al Señor, y hace frío, y tengo los pies helados, pero para mí eso es momentáneo. Eso es completamente momentáneo. ¿Por qué? Porque tengo que decir, esforzarme un poco más, como dijo el Señor. Esfuérzate no solamente a llevar una milla, lleva 2 millas. Esfuérzate no solamente a entregar la capa, entrega también la túnica. Y cosas domésticas, esforzarse para entrar en el metro a las 6 de la tarde. Esforzarse para entrar en el metro a las 6 de la tarde. O esforzarse el jueves cuando llegó a los que tenían que salir muy temprano. La Javiera salió a las 6 de la mañana a ver si la pegan. Llegó a Ticarraza, me llamó y me dice: papi, me dice, no puedo cruzar, no hay por dónde cruzar y la raza viene de tope a tope y tengo que cruzar al otro lado para tomar el metro. Podría quedar en la casa, levantarse, llamar a la jefa y decirle: ¿sabes, jefa, que no puedo ir? Esforzarse un poco más. Ahora después dice, pero esforzarse también tiene que ver con ese animarse. Y la madre dice que tenemos que ser valientes. Y ahí yo creo que muy pocos son los valientes, son un poco más cobardes que valientes. Y me acuerdo de Gedeón, cuando Dios ve a Gedeón, a su familia, todos asustados, escondidos, porque bajaban los amalecitas. Y cuando bajaban los amalecitas se llevaban todo lo que tenían y todos se escondían. Y cuando Dios quiere levantar a este juez, le dice: varón esforzado y valiente, esfuerzo y valiente. Y tal vez todos nosotros decíamos: pero ¿dónde está el varón esforzado y valiente? Y valiente tiene que ver con fuerte, valeroso, tener hombría, ser buena mujer, firme, obstinado, fortificado. Y ahí pienso y digo:
lo que dice, en definitiva, lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Primero, descansa en la fuerza y la sabiduría de Dios, no en la tuya. Descansa en eso. Porque si usted se mira a sí mismo, tal vez no es tan valiente como yo no soy tan valiente. Pero para esto, para ser creyente, para ser cristianos, hay que tener los pantalones bien puestos y las polleras bien puestas también. Bien puestas. Porque esto no es para cobardes. Porque ¿qué dice el libro Apocalipsis acerca de los cobardes? ¿Qué va a pasar con los cobardes? Los cobardes, los afeminados, los que se echan con los hombres y todo lo demás. ¿Qué va a pasar con los mentirosos? ¿Qué va a pasar con eso? Lo deja clarito. Entonces, cuando hablamos de esta valentía, no descansemos en nuestra propia fuerza, porque no es nuestra fuerza. Aleluya. Y tampoco nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios, no es la nuestra. Ahora permite que la continua presencia de Dios te dé valor. Conoce que las promesas de Jesús de estar siempre contigo te librarán del temor y el desaliento. Si nosotros nos dejamos guiar por nosotros mismos, vamos a perder. No confíes en tus propias fuerzas y sabiduría cuando te enfrentes a los desafíos. Y no olvides que sin Dios no tendrás éxito. No habrá ningún éxito. ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado a quien no teníamos que dejar de lado. Ahora, después que Dios le dice todo esto, empieza con tantas veces: esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé muy valiente, mira que te ando con esfuerzo. Ahora es allí donde tiene que nacer en nosotros la confianza en Dios. No estamos solos. El Señor, porque dice el verso 5, no te dejaré ni te desampararé. Una cosa es dejar, pero el sentimiento más duro, más triste, más angustiante que puede un ser humano tener en su vida es el desamparo. Sentirse desamparado. Aunque, y de ahí donde tomo el Salmo y la parte tan importante que dice el Salmo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré, te sostendré, te ampararé, te cubriré y todo lo demás, porque es el sentimiento más duro y más triste que el ser humano puede tener. Y dice entonces: yo soy el Shaddai, el que provee, el que sostiene. Y empieza a decir: tú eres la niña de mis ojos, pues especial son sus especial tesoro. El Señor dice: te tengo esculpido en el hueco de mi mano, nadie te podrá derribarte, allí estarás seguro. Entonces, cuando tomamos en cuenta eso y lo que va diciendo Dios acerca de nosotros, entonces, cuando estamos en ese transitar, en ese camino, y vemos los obstáculos y vemos que soy temeroso, soy cobarde, no me esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando sí me empiezo a esforzar y cuando sí empiezo a ser un poco más valiente? Entonces Dios me dice: no estás solo, yo estoy contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y ahí me viene el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O ahí me viene 46 a 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Y ahí pongo en juego la palabra. Ese siempre es siempre. O sea, no es a veces, no solamente algunas veces. Y después vuelvo a tomar Isaías 41:13, cuando dice: porque yo Jehová soy tú, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en los momentos de esas barreras de la vida, en esos momentos de tomar decisiones, en momentos de aflicción, en esos momentos has querido que algún amigo, hermano, familiar, pastor te ayuden, te tiendan la mano, y no ha sido así? ¿Cómo nos hemos defraudado de las personas? ¿Cómo hemos querido que alguien nos abrace? ¿Cómo
hemos querido que alguien ponga su hombro para nosotros poder llorar ahí. Pero yo siempre he pensado que en ese momento lo mejor que nos puede pasar es poder conocer al Señor en esas circunstancias. Amén. Es allí donde conocemos a Cristo. Sí, Señor. Y a pesar de que nos puedan pasar y nos van a pasar muchas veces más, pero Él está aquí, el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor hermano, el mejor pastor. Jesús es su nombre. Él tiende sus brazos y te dice: yo te ayudo. Y vuelvo a la Biblia y vuelvo a buscar las Escrituras y veo que así lo hizo con Adán y Eva cuando pecaron. Lo hizo con Lot enviando ángeles para rescatarlo. Lo hizo con Pedro en la cárcel, lo hizo con Daniel en el foso de los leones, lo hizo con los jóvenes en el horno ardiente. Así que, amados, hay que dejar la incredulidad, desafiarnos un poco más, poner los pies fuera de la barca, aceptando la invitación del Señor a ir hacia Él, abrir el techo para entrar al paralítico, pedir la bendición como lo hizo Jacob, animarnos como hizo Abraham y Sara esperando la promesa de su hijo. Israel estaba en ese entonces a las puertas de un gran acontecimiento, poseer la tierra que se les había prometido. Nosotros esta mañana estamos aquí y el Señor dice: esfuérzate, sé valiente, estoy contigo. Pero hay que cruzar el río de la incredulidad, el río del temor, del desánimo, del miedo. Nos queda todavía camino que recorrer, mucho. Así que recobremos fuerzas, animémonos en el Señor. Él está de nuestro lado, está con nosotros, Él nos ayudará a conquistar la tierra. No nos dejemos conquistar por la indiferencia o el desánimo y quedarse sin ver la victoria del Señor. Ahora, ¿qué hacemos? Y concluyo con esto. ¿Qué hacemos? Nos quedamos añorando y llorando nuestra desgracia y nuestro pasado, o cruzamos al otro lado esforzándonos, siendo valiente, siendo muy valiente. ¿Por qué? Porque no debemos desmayar. Hemos recorrido años en el Evangelio y una de las cosas que más ataca el maligno es ese espíritu de religiosidad que se apodera de la gente. Y cuando alguien ya no se congrega, la primera vez, la segunda vez, después se hace costumbre y ya no necesitará, él no necesitará ya de congregarse porque perdió eso fundamental que dice el Salmo 133: mirad con bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y muchas veces, no, pero es que trabajo toda la semana, no, es que me levanto todos los días temprano, no, es que hace mucho frío, no, es que estoy enfermo, no, es que estoy aquí, estoy allá. Circunstancias que nos vemos todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos has entregado y cómo Él sigue fluyendo en su gracia y en su amor. Y de repente he visto cosas ahí en las redes sociales, de repente ponen unas cosas chicas, ¿cómo será la venida del Señor? Y de repente veo gente con sus hijos y los hijos desaparecen, o el anciano, o el avión, todo lo demás. Y también he visto que muchas veces esos mismos llegan a las iglesias están vacías y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo un poco de esfuerzo ni un poco de valentía. Es un poco más, nada más. ¿Por qué? Porque nos espera una eternidad. Para el pueblo real esperaban la tierra prometida. Fueron porfiables, se tuvieron que ir de la tierra prometida. Y para nosotros, con mayor razón, ¿cuánto tiempo nos quedará por vivir?
No lo sé. Tengo idea. Pero no tiene relación con todo lo que vamos a vivir en la presencia del Señor. Póngase de pie, por favor. Y que haya ahí, que exista eso, el esfuerzo, el ser valiente, el animarnos. Y el animar no solamente cuando hace frío, sino también cuando hace calor, cuando llegamos medio sopeados al culto. Y nos vamos con 30 grados de calor, 31 grados de calor también para la casa. También, pues, vivimos en este país. Pues. Si hubiéramos nacido en Groenlandia, sería otra cosa. Ahí estaríamos más congelados todavía. Y más encima no tendríamos ni siquiera luz solar. Nacimos en esta patria, en este país. Nacimos aquí. O si hubiéramos nacido solamente en este país, pero si hubiéramos nacido en Punta Arenas, también hace frío. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y el frío no es malo, ni el calor tampoco es malo. Son el equilibrio que Dios dejó. Oramos al Señor. Padre, esta mañana te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Dios, siempre para nosotros la palabra va a traer bendición para nuestras vidas. Exhortación, bendición, vida eterna, esperanza, gozo, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre del Señor oramos este día, Jesús, clamando a tu presencia y a tu poder, Señor. Sabiendo y entendiendo, Señor Jesús, que es tu gracia la que puede sostenernos, la gracia de Cristo la que nos puede ayudar, Jesús. Si tú exhortabas a Josué, Señor, un gran líder, Padre, un estratega, un militar, Señor, un hombre que había crecido al lado de Moisés, del gran líder también. Pero ¿por qué tú le señalabas y le insistías 3 veces, Padre, que se esforzara, fuera valiente, que se esforzara, fuera muy valiente, que volviera a esforzarse, Señor mío? Es porque también entendías que este Josué era hombre, era débil, se equivocaba, fallaba, y tenías que constantemente, Señor, ahí animarlo para que pudiera seguir adelante lo que tú le habías propuesto, Señor amado. La misión que tú le habías dado, Jesús. Oramos esta mañana, Señor, y oramos pidiendo que tu gracia, tu bendición, tu poder, tu presencia, Señor mío, aleluya, esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este día, Jesús. Es un día frío, helado, Señor, temperaturas muy bajas, Padre amado. Aleluya, se nos viene otro, dice, enfrente de lluvia, Señor. Mañana, Padre, lloverá mucho y hará más frío tal vez. Y estamos recién comenzando el invierno, Padre amado. Y habrá días más helados y nos tocarán sábados con lluvia, Señor Jesús. Y tal vez con nieve, no lo sabemos. Pero es en ese ambiente, es en ese estado, Dios mío, en donde debe existir el esfuerzo de cada uno de nosotros, Señor. Saber, Jesús, aleluya, que tenemos, a pesar de la lluvia, hay un hogar que nos ampara del frío, de la lluvia, Señor. Hay un alimento sobre nuestra mesa, Señor, que nos rescataste de la inmundicia, de la maldad, perdonaste nuestros pecados. ¿Cómo no agradecerte y esforzarnos un poquito más? Es solamente un poquito más lo que tú nos pides esfuerzo sobre nosotros, Señor. Tal vez ahora estamos con medios congelados, con los pies helados, las manos heladas, hacia el frío. Pero gracias te doy por los hermanos que llegaron esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque no queremos perder esa primicia nuestra, Señor. Lo que tú nos has dado, no queremos ser como Israel, Señor Jesús, que a pesar de haber entrado, a haber visto todas las maravillas, Señor, aún ahí seguían reclamando porque su mente estaba todavía esclavizada, Señor. Te agradecemos, Señor, esta mañana. Oramos este día pidiendo, Dios mío, que tu gracia nos alcance, Señor. Que nos bendiga, que nos fortalezca, Señor. Que tu presencia, Señor, esté maravillosamente sobre cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si no nos hemos esforzado lo suficiente, si nos hemos acomodado, Padre, del sistema. Aleluya, si nos gana más la flojera, Señor, si nos gana más, Señor, el estar ahí acostados, si nos gana más un poco más, Señor amado, que es muy lejos, que es muy distante, aleluya, perdónanos, Señor, no hemos gustado, no sabemos el tesoro que tenemos.
Es un tesoro inmenso que tú nos has dado, que nos has provisto, Padre amado, y te agradecemos por eso, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que nos das cada día, Jesús. Gracias por, aleluya, recordarnos que estás con nosotros constantemente, diariamente, en todo momento. Y a pesar de que no somos valientes, nos llamas varón esforzado y valiente. Y a pesar de que no somos esforzados ni valientes. Pero te damos gracias, Señor, porque tú ves otras cosas en nosotros, Señor. Y ves que sí existe la posibilidad, Señor mío, de que podamos ser esforzados. Te bendecimos esta mañana, Señor. Te glorificamos, Padre, y te damos gracias, porque sabemos, Dios mío, aleluya, en quién hemos creído. Estamos seguros, Señor, en quién hemos creído, que eres tú, Jesús. Muchas gracias, Señor. Levanta tus manos ahí al cielo. Levanta tus manos al cielo y ora y dale gracias al Todopoderoso, al maravilloso Dios que nos bendice con toda bendición de lo alto.